Su Mundo TV y la Comunidad Cristiana Internacional presentan Su Mundo en tu Mundo con el pastor Israel Brito. Me acerco porque te necesito, te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado, que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Bendición. Qué bueno, siempre es grato que estés ahí en este tu programa, Su Mundo en tu Mundo, con la idea de que lo de Dios traiga algún tipo de restauración a tu vida, a tu camino, a tu medio ambiente, a tu familia. Esa es la idea fundamental que tenemos. Y hemos estado viendo los primeros capítulos del libro de Génesis, tratando de entender, discernir por qué Dios hizo eso, qué pasó aquí. Y hemos ido punto por punto tratando de ilustrar, ayudarte a entender esta parte de la Biblia que es tan compleja, y con la ayuda del Señor has podido entender muchas cosas. Hoy queremos entrar en un tema diferente. Hoy quiero que veas la ley de retribución. La ley de retribución es la justicia humana. En la última vez que tú y yo hablamos de la justicia de Dios, la gracia y la verdad de Dios. Pero hoy, si tú vienes conmigo y te vas, hay dos versos que quiero que leas conmigo. Uno está en Génesis 4:15 y en Génesis 4:24. El de 4:15 lo leímos hace un par de días, y es cuando Dios le dice a Caín: mira, no te van a matar, no te preocupes que no te van a matar. Yo me voy a encargar de con que te estoy castigando, aunque mereces debidamente todo lo que te estoy mandando. Nadie va a ir contra ti, te va a matar. Voy a poner una señal en ti que nosotros no sabemos cuál fue, y esa señal va a decir que el que mate a Caín va a tener 7 veces maldición sobre él. Y así tú podrás vivir con tus condiciones, con tu condena, pero tú podrás vivir. Y eso quedó en los tuétanos de esa generación. Y dice que salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en una tierra lejos. Se fue de ahí al oriente y casó, tuvo su mujer, tuvieron hijos e hijas. De ahí sale Enoc, que después hablamos de él. Edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nacieron varios hijos, y nos da una lista de los diferentes hijos que tuvo, que son los descendientes de Caín, que evidentemente nadie lo mató. Y dice que en un momento Caín tuvo unos hijos. Y si te vas conmigo al versículo número 24, encontrarás esos hijos de Caín. Dice en el capítulo 24 que alguien estaba tratando de agredir a uno de los hijos o nietos o bisnietos de Caín, llamado Lamec. Y hubieron problemas, alguien lo amenazó de muerte, y él le dijo: miren lo que vamos a hacer, no hagan eso, presten oído a mi palabra, dice Lamec, y se lo dijo a sus esposas: pues he dado muerte a un hombre. Defendiéndose, Lamec tuvo que matar a un hombre, porque él me hirió, y a un muchacho por haberme pegado. ¿Ven cómo la violencia se reproduce de generación en generación? Entonces dices, acuérdense que el que hiriese a Caín 7 veces será vengado. Esa es la ley que Dios le dio a Caín. Entonces Lamec dice, el que hiere a Lamec será vengado 70 veces 7. O sea, cada uno se constituyó una ley para resarcir el agravio que venía sobre ellos. Y fue de ley en ley hasta lo llamado la ley del talión. La ley del talión era una que decía ojo por ojo, diente por diente. O
sea, si tú haces algo y pierdes un ojo en tu agravio, bueno, la condena tuya es perder un ojo. Si quitas una vida, te toca entregar una vida. En el caso de Caín, o esa descendencia directa, 7 vidas. En el caso de Lamec, 70 vidas. Y se quedó en el psíquico de aquella gente la idea de que había maldiciones y habían complicaciones. Caín 7, Lamec 70. Y sus descendientes de Lamec, que fueron dándole seguimiento y ellos llegaron a ser parte del tiempo de Jesucristo, los descendientes lejanos, ya tenían la idea de que uno perdonaba 7 veces, de que uno tenía un límite de perdón, un límite de agravio, porque esa era la ley. Y la ley era implacable. Por ejemplo, en la ley de Moisés, si una persona se encontraba haciendo algo prohibido, por ejemplo, una mujer especialmente que estaba trabajando prostitución, y en la ley de Moisés la ventaja siempre era a favor de los hombres, la desventaja a favor de las mujeres. Yo doy gracias a Dios porque eso ha cambiado mucho. Y si una persona estaba encontrada en adulterio, claro, en adulterio estaba la mujer y el hombre, pero la mujer era apedreada por adúltera. No sé si recuerdan una mujer que fue traída a Jesús y Jesús le dijo, bueno, ¿y qué es lo que pasó? No, la encontramos en el acto adulterando y tenían piedra en la mano para matarla. En esa historia quizás más luego la podemos tratar, pero Jesús lo que le dijo a ellos, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y todos se revisaron, se dieron cuenta que todos eran pecadores y nadie mató a esa mujer. Era severa la ley. Había tomado mucho cuerpo en la parte de la verdad, de la justicia, de la santidad de Dios, pero se había olvidado mucho de la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Entonces tendía a ser severa, legalista, fuerte, y eso empezó a quitarle el sabor y a quitarle el gozo a las personas que estaban sirviendo al Señor, porque servían al Señor por obligación, por obligación. Lo que Dios aspira y ha aspirado siempre es que nosotros seamos personas que estamos convencidos de que Jesucristo nos ama, que murió por nosotros, que entregó su vida, que el Padre lo envía para que tenga en nosotros un plan de salvación. Y nosotros, al recibir a Jesús y al caminar con Jesús, por amor, por agradecimiento a lo que Él hace y ha hecho por nosotros, entonces nos hacemos sus siervos, sus seguidores, gente que está con Él. Pablo en un momento describe y usa la palabra siervo. La palabra siervo también se traduce esclavo. Y él dice que tú no, esclavo a la fuerza, no, porque un esclavo a la fuerza, desde que el jefe sale, se va por ahí, hace lo que le da la gana. Y dice, no, nosotros somos siervos de Dios por amor, por agradecimiento, por un sentido de gratitud, por darnos cuenta lo bueno que el Señor ha sido para nosotros, y muchas cosas se dan. Entonces, en ese sentido, en el tiempo de Lamec, Caín y Lamec, por alguna razón, todo se fue virtiendo hacia la exigencia de la ley. Hacia la ley proscrita, este es el código, tal cosa, tal cosa. Y es verdad. Pero la ley tiene una palabra, una letra. Y la ley tiene un espíritu. Un espíritu es una intención, un propósito, una razón de ser. Y la letra es la palabra, el código escrito. Aún nosotros en nuestros sistemas de justicia, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de muchos países, tenemos que llevar algunos casos y se va llevando de apelación en apelación hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia o algún tribunal constitucional que tiene la última instancia, y esa tribunal tiene que definir la letra de la ley, qué es lo que dice el texto de la ley. Pero también le toca a ellos definir qué es lo que significa
¿Cuál es el espíritu en lo que se creó esa ley? ¿Por qué razón se creó eso? ¿Qué estaba pasando? Y en la Biblia hay muchos casos donde se ven dictámenes de Pablo, de otros apóstoles o de Jesucristo. Hay prohibiciones y hay cosas que se dan, que si tú no entiendes lo que estaba pasando, entonces simplemente das un edicto. Porque eso es la ley de los seres humanos, la justicia humana. La justicia humana siempre está torcida hacia un beneficiario. Ningún humano es 100% objetivo. No, yo soy objetivo. No. Ningún humano tiene la capacidad. No venimos de fábrica con la capacidad de deshacernos de las cosas que nos rodean, que son subjetivas. Familias, cosas que nos agradan, impulsos que tenemos, experiencias que hemos vivido, están con nosotros. Y por eso es que las Cortes Grandes no es una persona, sino que son una serie de personas que se ponen de acuerdo para que haya algún balance entre lo subjetivo y lo objetivo de los miembros de esa corte. Y hay una cláusula, por ejemplo, en un momento cuando Pablo está corrigiendo a un grupo de hermanos. Y está corrigiendo a un grupo de hermanos porque están teniendo problemas. La iglesia cristiana se fue levantando en Asia Menor, entre las provincias y las ciudades que Pablo visitó durante sus viajes misioneros. Pero esta gente eran judíos y gentiles, me explico. Judío es fácil de entender, judío eran judíos de nacimiento o judíos de conversión, se habían tornado a la fe judaica. Y tú dices, ¿y eso se hace? Sí, hay un caso moderno que se da. La hija mayor del expresidente Donald Trump casó con un joven de abolengo judío, hebreo, y él es practicante de su fe. Y ella tuvo que convertirse a la fe de él y tornarse. Ella es norteamericana, de ancestros que son europeos, pero para poder estar en paz con las tradiciones de él, ella aceptó la fe, la religión de él y se tornó, no en nacida judía, sino en practicante judía, y se hizo una persona anexada a la fe judía. Las primeras incursiones de Pablo fueron a iglesias, iban a las sinagogas, donde había judíos de nacimiento, cada vez menos, y judíos de conversión. Habían también en el medio de los judíos personas que, no siendo judíos de nacimiento, aceptaban las creencias. Y habían algunos que eran prosélitos. Los prosélitos eran personas que sí, decían que sí, aceptaban todas los valores, las cosas que tenía la fe judía y los ritos judíos. La circuncisión, el lavamiento de manos, el vestimenta, se hacían totalmente judíos, aunque en el templo para ellos había un espacio. Ellos nunca podían estar de lleno con lo que era nacido de herencia de Abraham, por ejemplo. Y habían estos que eran casi judíos. Pero habían otros que, siendo, qué sé yo, romanos, griegos, de otras naciones aledañas, fueron convencidos de la fe y de lo que Dios y Jesucristo estaban haciendo. Y eso ya no eran prosélitos, sino que eran lo que se llama temerosos de Dios. O sea, tenían temor de Dios, no tenían que aceptar los ritos de los judíos, lavamiento de las manos, no comer algunas carnes, etcétera, etcétera. Y ellos simplemente creían en los que los judíos creían, y ellos eran entonces temerosos de Dios. Entonces tú tenías judíos de nacimiento, de la fe judía, tenía prosélitos que eran adeptos, que se añadían con full entendimiento y entrenamiento, y habían otros que eran temerosos de Dios, que les gustaba, entendían el concepto, entendían las ramificaciones morales, sociales, espirituales, pero no entraban en ritos, no necesariamente guardaban todas las cosas de los judíos. O sea que habían tres diferentes tipos de personas. Y estaban otros entonces que eran gentiles, o sea, que no eran ni judíos, ni prosélitos, ni eran temerosos de Dios, sino que entraron a la fe a través de Jesucristo y lo que los apóstoles le dijeron, y eran cristianos.
Eso es bueno de entender. Y hay un caso donde el apóstol Pedro, que es el típico judío conservador, estricto, está en un sitio y está preparándose para comer, tiene hambre, está como si fuera en un patio español. Y hay en otro lado un temeroso de Dios, que se llama Cornelio. Cornelio era un oficial, un centurión de la armada romana. Un centurión era una persona que tenía a su cargo por lo menos 100 y hasta 1000 soldados. Era un oficial del ejército romano. Y él era, la Biblia dice que él era un temeroso de Dios. O sea, le gustaba, algo le hacía bien. Y él trataba de orar y Dios lo escuchaba. Y él quería que Dios le mandara a alguien que lo ayudara a entender y a aceptar esta nueva expresión que se llamaba el cristianismo. Y él estaba en un sitio donde los judíos de verdad, los muy conservadores, no entraban, no había ningún tipo de toque entre ellos. Y la Biblia cuenta que en un momento él está orando, Cornelio, y Dios le dice que él va a contestar su oración. Y le dice, hay un hombre en una ciudad que se llama Jopa, que está ahí, ve, tócale la puerta, manda a tus soldados y trae lo que él te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes un hombre que es un temeroso de Dios, buscando de Dios. Tú tienes a un siervo de Dios, un discípulo de Cristo, que está en un sitio cercano y Cornelio está orando para que Dios mande una gente. Dios manda a buscar a Pedro. No pudo haber mandado a buscar a una gente más reacia. Pero antes de que Pedro recibiera el llamamiento, Dios tiene que trabajar en su corazón. Dios tiene que ayudarlo a entender la diferencia entre la letra de la ley y la intención de la ley, el espíritu de esa ley. Y dice que él está a la hora de comer, con mucha hambre, y está como en un techo de aquel entonces, y que le ponen en visión una mesa, y en esa mesa hay muchos platos de comida. Y cuando él ve lo que hay, son animales que estaban prohibidos comer para los judíos en el Antiguo Testamento. Habían tipos de animales que la ley de Moisés había dicho que no comieran. Sabemos que ellos no comen cerdo, que no comen otras cosas. Y en esta mesa, que evidentemente Dios le había puesto a Pedro, a la hora de comida, teniendo el hambre, había todo tipo de comida prohibida. Y un ángel le dice a Pedro, Pedro, levántate, mata el animal y come. Pedro lo ve y dice, no, yo no puedo hacer eso. Nunca en mi vida mis labios se han contaminado comiendo una cosa así. O sea, el hombre estaba en lo que había que estar. Nunca yo voy a comer comida contaminada. Y la voz del ángel le dice, Pedro, lo que yo he purificado, no lo llames tú contaminado. Era un trato de Dios para que Pedro entendiera que había una ley estática del Antiguo Testamento, pero que a través de los tiempos Dios iba a hacer algo diferente con el pueblo que no era judío, con el pueblo gentil, con los hebreos, con los romanos, con todos nosotros. Y vuelve otra vez y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro vuelve y le repite, Señor, pero es que yo nunca me he contaminado con eso. Mis labios no han tocado esa comida. Yo aprendí desde niño que eso estaba prohibido, eso contamina. Eso no es bueno. Y la voz le dice, Pedro, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú contaminado. Qué interesante la conversación. Bueno, se termina el sueño, la visión, levantan la mesa y Pedro se queda atónito. No ha comido todavía, pero se queda atónito y oye que tocan en la puerta abajo, en el primer piso. Aquí es que vive el señor Pedro. El señor Pedro, sí. Nosotros somos guardaespaldas de un coronel del ejército, un oficial del ejército romano que se llama Cornelio. Y venimos a buscarlo. Porque a Cornelio Dios le dijo que Pedro le iba a explicar unas cosas sobre el Espíritu Santo. Pedro está chocado, él no entiende cómo un romano llega a su casa y
cómo Dios manda a un romano, y Dios habla a los romanos, porque Dios nada más le habla al pueblo de él. Él no le habla a los impíos, no le habla a nadie, Dios no tiene trato con ellos. Ese es el entendimiento que tiene Pedro, y toma dos de sus más íntimos seguidores, Pedro, y le dice, vamos para allá, vengan conmigo, porque yo me voy a meter en territorio apache. Esto que yo voy a hacer ahora nunca se había hecho, es más, estaba prohibido hacerlo. Y Pedro llega. Pienso que con poco sentido de diplomacia y un sentido de ¿será esto verdad o será que me está engañando el maligno? Y entra, y Cornelio se le tira de frente y se arrodilla, porque Cornelio ve la bondad de Dios. Y Pedro le dice, espérate. No te me arrodilles delante, porque yo no sé si tú sabes, gente como yo no está supuesta a estar en casa de gente como tú. Oye, qué diplomático era el hombre. Y Cornelio dice, sí, pero a mí Dios me dijo que tú tienes algo que entregarme. Y empieza Pedro a contarle sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que de pronto el Espíritu Santo viene sobre todos los que están ahí, guardia y todo el mundo, y es derramado sobre ellos de la misma manera que fue derramado el día del Pentecostés, como para que no hubiera equívoco. Y Pedro no había acabado de hablar, todavía no había entrado en sus puntos principales. Y de pronto Pedro dice, no, pero aquí está pasando algo diferente. Esta ley de Moisés, Dios le está haciendo unos arreglos, unos acápites, que a mí no me han entregado, a mí no me han dicho, pero ahora me están diciendo que Dios está no solamente con nosotros, su pueblo, herencia de Abraham, pero también con todos los otros que a través de Jesucristo vienen a Él. La ley de los hombres, la ley de la justicia humana muchas veces se equivoca porque se queda en la letra de la ley. Hay cosas que se dicen para que nos hagamos justicia, para que Dios sea bendecido. Y quizás tú tienes que entender que mucha gente se queda estancado en la fe cristiana porque se quedan en la letra de la ley. Mientras que Dios tiene una manera más amplia de ser íntegro en lo que dice y alcanzar a aquellos que todavía no ha alcanzado. Yo oro para que hoy haya un poquito de entendimiento en tu vida, de que los mandamientos de Dios tienen una letra y tienen un espíritu, y que se necesita entender la letra y entender el contexto, el espíritu, la razón por la cual se dio. Y verás qué amplia, qué bueno, qué abarcadora es la palabra de Dios para ti y para mí. Yo quiero orar por ti. Padre, gracias, porque viendo el caso de Caín y de Lamec, nos damos cuenta que ellos tomaron esa ley literalmente y se la aplicaron para su conveniencia. Pero que lo que Dios tiene en mente es mucho más amplio, mucho más benévolo, mucho más pleno. Yo creo que tú nos ayudes. Quizá algunos estamos estancados en que la letra, que la tilde, que el punto, la coma, que son importantes, Señor, pero más importante que eso es el impacto espiritual de tu palabra que viene a nosotros con un sentido que a veces es más amplio que el sentido de la palabra. Gracias. Ayúdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me acerco, anhelo ser sanado. Gracias por vivir junto a nosotros esta experiencia. Existimos con el propósito de ser instrumentos de Dios para que tu vida tenga dirección y significado. Puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Somos la Comunidad Cristiana Internacional. Te invitamos a que nos acompañes cada miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la Avenida Independencia número 506, en Gascue. Hasta una próxima entrega de Su Mundo en Tu Mundo.